en realidad es más largo el apunte que lo que ellos piden, ¿está? ¿Por qué? Porque ese apunte está en base a la integración de lo que es de semio y lo que es de anatomía patológica, ¿está? Así que hay algunas cositas que no van a ser necesarias, ¿sí? Ya les voy a ir marcando, obviamente, lo que por ahí no les van a pedir en esta materia en anatomía patológica, ¿está? Muy bien. Les voy a presentar el Power, así que cualquier cosita que no vean me avisan, ¿está? Muy bien. Muy bien. Bueno, nosotros, a ver, acá vamos a ver un conjunto de alteraciones que ocurre a nivel circulatorio, ¿está? Y esas alteraciones que ocurren a nivel circulatorio generan un desequilibrio tanto de la parte hemodinámica como también de la parte líquida del organismo, ¿está? Así que primero vamos a ver, por ejemplo, edema, que es un desequilibrio en el metabolismo líquido del organismo, ¿está? Y después todas las demás, o sea, hiperemia, congestión, hemorragia, trombosis, embolia, ¿no es cierto? Todas esas ya son de la parte hemodinámica, ¿está? Realmente los temas, o sea, todo esto sí los vamos a ver, edema, hiperemia, congestión, hemorragia, trombosis, embolia, coagulación intravascular diseminada, que en realidad es, digamos, como consecuencia de una trombosis, hasta infarto, ¿está? Lo que es shock, eso sirve para semio, ¿está? En semio se da ese tema, ¿sí? Porque no es anatomopatológico el shock. El shock se da un diagnóstico clínico, ¿está? Entonces, como no hay nada anatomopatológico allí, directamente, ¿no es cierto? En anatomía patológica no preguntan shock, ¿está? O sea, llegaríamos hasta infarto de este tema, ¿está? Y ya les digo, hay muchas cosas que son muy clínicas y quizás, o sea, no les van a preguntar, igual les voy a explicar algunas que otras cositas clínicas como para que tengan en cuenta, pero no les van a preguntar en anatomía patológica, ¿sí? Ellos quieren más el cuadro anatomopatológico, ¿sí? Ya sea del edema, de la hiperemia, de la hemorragia, del infarto, etc. ¿Está? Muy bien. Y bueno, para finalizar el tema vamos a ir a lo que es arteriosclerosis, que es el otro tema, ¿no es cierto? Que también está, ¿sí? Eso sí es bien vascular, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar entonces con edema. Edema se define como, es un concepto bien sencillo, es el aumento de líquido, ¿no es cierto? El aumento anormal de líquido, que se puede dar en los espacios intersticiales de los tejidos o en las cavidades naturales, ¿sí? Recuerden que los espacios intersticiales son los espacios que quedan entre las células, ¿sí? En los tejidos, ¿sí? Eso es un espacio intersticial. Ahí se acumula líquido, ¿está? O si no, puede ser en cavidades naturales, que ya vamos a ver cómo se llama cuando se acumula líquido en las distintas cavidades, ¿está? Bien, ese concepto ténganlo en cuenta, ¿sí? La retención de líquido que se necesita para que comience a considerarse edema es de un 10%, ¿está? Un 10%, o sea, por ejemplo, en una persona de 70 kilogramos, ¿sí? El 10% sería 7 litros de agua de retención, ¿está? Muy bien. Después, además del concepto de edema, también tienen otros 3 conceptos. En realidad, 2 de ellos ya los dieron con inflamación, que es trasudado y exudado, ¿sí? Pero le agregamos uno más, anasarca,
¿sí? Anasarca es un edema que, digamos, es grave, es muy grave, y es un edema generalizado, ¿está? Se da de todo el organismo, ¿está? Y se produce el acúmulo de agua en el tejido celular subcutáneo, o sea, en la grasa, ¿sí? Y en las cavidades naturales también, ¿está? No solamente en la grasa corporal, sino también en las cavidades naturales, ¿está? Que ya vamos a ver cuáles son, ¿sí? Pero recuerden, si ustedes les preguntan anasarca, es ese el concepto que ellos piden, ¿está? Edema grave, generalizado, del tejido celular subcutáneo y de las cavidades naturales, ¿está? De todo el organismo, ¿sí? Y obviamente produce la hinchazón de todo el organismo, ¿está? Muy bien. Los otros dos conceptos, si bien nosotros los vimos en inflamación, les voy a recordar, ¿sí? Cuando hablamos de trasudado, sabemos que es líquido o acumulación de líquido con pequeñas cantidades o escasas cantidades de proteínas, ¿está? Recuerden el peso específico, la unidad con la cual se mide, ¿sí? Es el peso específico en cantidad de proteínas dentro de ese líquido es de 1012, o sea, muy poquito, ¿está? Y en cambio, el exudado es una acumulación de líquido, ¿sí? O un filtrado de líquido con altas concentraciones o altas cantidades de proteínas, ¿está? En ese caso, el peso específico es mayor a 1020, ¿sí? Las proteínas que se acumulan generalmente son proteínas plasmáticas, sobre todo inmunoglobulinas y albúminas, ¿está? Las albúminas son proteínas de transporte que hay muchísima cantidad en el plasma y son las que más se acumulan en el caso del exudado, ¿está? Y las inmunoglobulinas también, ¿sí? Después se agregan otras proteínas del complemento y demás, pero principalmente esas, ¿está? Muy bien, hasta acá. Algo que no se haya entendido sobre edema, anasarca, trasudado, exudado, sobre esos conceptos? ¿Algo que no haya quedado claro? Muy bien. Muy bien. Bueno, esos conceptitos entonces ténganlo en cuenta, son todos conceptos derivados de edema, ¿está? De lo que es edema. Y fíjense que en todos los conceptos se habla del acúmulo de líquido, el aumento de líquido, ¿está? Bueno, ahora vamos a ver cómo se clasifican los distintos tipos de edema, ¿está? Tienen tres clasificaciones, de acuerdo al mecanismo de producción, de acuerdo a la localización y la extensión de ese edema, y de acuerdo a la morfología, ¿está? En el primero, fíjense, tenemos los edemas que son de causa no inflamatorias y los de causa inflamatoria, ¿sí? Estos primeros se producen por un desequilibrio hidroelectrolítico, o sea, hay, digamos, generalmente hay un aumento de algún ion, de algún mineral, y entonces para poder diluir ese mineral, se retiene agua en el organismo, ¿sí? Un ejemplo que les voy a dar ahora, pero después yo les voy a explicar mejor los mecanismos de causa no inflamatoria, pero un ejemplo que les puedo dar sencillo es cuando consumen altas cantidades de alimentos con sodio, con sal, ¿sí? Entonces, para poder diluir esa cantidad de sodio, se empieza a retener líquido, ¿está? Eso es un edema de causa no inflamatoria por desequilibrio hidroelectrolítico, ¿está? Ahora, por otra parte, tienen el edema de causa inflamatoria, que es por aumento de la permeabilidad vascular. Está, como ven, en la inflamación aguda, los cambios vasculares, ¿no es cierto? Ese aumento de la permeabilidad vascular conllevaba a que se produzca un trasudado, después un exudado,
y eso hacía que se hinche la zona, ¿está? Así que en ese caso, bueno, lo conocemos mucho más, ¿está? Muy bien. Después tienen, en segundo lugar, de acuerdo a la localización y extensión del edema, puede ser localizado, que generalmente son los inflamatorios o alérgicos, ¿está? Que fíjense es en una zona nada más del cuerpo, no es en todo el organismo, ¿está? Y el edema generalizado, que en este caso puede ser de varias causas, ahí tienen 3, renal, cardíaco, hepático, ¿está? Bueno, distintos tipos, ¿no es cierto? Que fíjense que son estos tipos de edema, los que les mencioné recién, sí se dan de todo el organismo. Quizás comienzan en una zona del cuerpo, pero después termina, ¿no es cierto?, abarcando todo el organismo, ¿sí? Ya vamos a ver. Por ejemplo, el renal es un edema que empieza a nivel de los párpados de los ojos, ¿sí? El cardíaco empieza en los tobillos, ¿está? Y el hepático empieza en el abdomen, ¿sí? Ahí empieza el edema y después se distribuye por todo el organismo, ¿está? Muy bien, ¿hasta acá alguna pregunta, duda que quede? Muy bien. Bueno, y la última clasificación, ¿sí? Como para poder abarcar, digamos, todos los sentidos del edema, ¿no es cierto? La última clasificación es de acuerdo a la morfología, ¿sí? Sabemos que el edema puede ser localizado cuando abarca solamente un área del organismo o generalizado cuando abarca o se extiende por todo el organismo, que era lo que estábamos hablando recién. A su vez, puede ser en cavidades, hoy dijimos, puede ser en cavidades naturales, ¿sí? Y ahí tienen hidrocefalia, cuando se acumula líquido en la cabeza, ¿no es cierto? Más precisamente entre las meninges y el cerebro, está, o la masa encefálica, ¿sí? Muy bien. Después tienen hidrotórax. Hidrotórax es el acúmulo de líquido entre la pleura y el pulmón, ¿sí? Pleura y pulmón, está. Meninge, cerebro. Pleura, pulmón, el segundo, está. Muy bien. Ascitis. Ascitis es el acúmulo de líquido entre la cápsula del hígado, ¿sí? Y el hígado, está, la zona abdominal. Después tienen hidroperitoneo, que es entre el peritoneo y el intestino, está. Ahí hay una pequeña diferencia, ¿no es cierto? Entre el peritoneo y el intestino. El peritoneo es la pared que rodea, la cápsula que contiene, ¿no es cierto?, al intestino. Bueno, pared peritoneal se llama. Muy bien. Y por último, el hidropericardio, que es entre el pericardio y el corazón. ¿Está? Muy bien. Esos son los tipos de edema en cavidades, ¿sí? Ahí, en esos lugares, en esos espacios naturales, se acumula líquido. ¿Está? Muy bien. Bueno, después tienen, siguiendo la morfología, el edema subcutáneo, que se llama también edema del declive o de partes bajas, ¿está? En este caso, el acúmulo de líquido obedece a la gravedad, ¿sí? Entonces, se acumula líquido en las extremidades, sobre todo en las extremidades inferiores, en la parte de los tobillos, en las piernas, ¿está?
ahí es donde se acumula líquido. Esto ocurre cuando el paciente está en actividad. Cuando el paciente, digamos, está mucho tiempo parado o en actividad, ahí puede ocurrir un edema subcutáneo del declive. ¿Está? Luego, cuando el paciente, o la persona, mejor dicho, se recuesta, ¿sí? Un rato, sobre todo con las piernas para arriba, ¿sí? Entonces, ahí, obviamente, circula ese líquido y baja el edema. ¿Está? Ese, por ejemplo, también es un edema por desequilibrio hidroelectrolítico. ¿Está? Y después tienen el de causa cardíaca es parecido, o sea, se acumula líquido primeramente en los tobillos, ¿sí? Después sí se empieza a hinchar el resto del organismo porque es de tipo generalizado, pero no ocurre durante la actividad como en el subcutáneo. Vieron que yo les dije que el subcutáneo del declive es porque todo el día uno anda parado o caminando o lo que sea, entonces se acumula el líquido en las piernas o en los tobillos. ¿Está? Bueno, el de causa cardíaca no es así. Si bien se empieza a acumular en los tobillos y después se vuelve generalizado, en este caso es cuando uno no está haciendo actividad, o sea, cuando uno se recuesta. ¿Está? Generalmente las personas se levantan de una siesta o después de dormir, ¿sí? Se levantan con los tobillos hinchados. ¿Está? Así es el cardíaco. Y luego cuando entran en actividad, ahí va desapareciendo ese edema. ¿Está? Porque vuelve a circular la sangre. ¿Está? Y los líquidos, obviamente. ¿Sí? Así es el de origen cardíaco. ¿Estamos? Muy bien. Si tienen alguna duda o pregunta de esto que les dije, me avisan. Muy bien. Bien, después tienen el renal, que también es de tipo generalizado, si nosotros lo vemos acá, tanto el cardíaco como el renal son generalizados, pero tiene su inicio, acuérdense, en la zona parpebral, ¿sí? Periorbital. ¿Está? Muy bien. Y después, bueno, el hepático, acuérdense que es de la zona abdominal, ¿está? Y después sí tienen el último, que es el de origen linfático y tiene un nombre especial, que es linfedema. ¿Está? En el caso del linfedema, este es, digamos, se produce por la obstrucción de algún vaso linfático o algún ganglio linfático, ¿está? Que no deja correr la linfa, que es el líquido que circula por esos vasos y ganglios linfáticos, entonces lo deja circular y esa linfa se empieza a acumular en un lugar. ¿Está? Generalmente ocurre en los brazos, ¿sí? El linfedema, o en las piernas. ¿Está? O sea que es de tipo localizado. ¿Sí? Y es un edema bastante firme, duro, ¿está? Y provoca dolor en el paciente, ¿sí? Por ahí el renal, el cardíaco, no, o el hepático, ¿no es cierto? No es que provoca tanto dolor, ¿está? Pero en el caso del linfedema, ese sí, ¿está? Al punto de que hay que hacerle al paciente los drenajes linfáticos. ¿Sí? Vieron que hay un tratamiento que se llama drenaje linfático y es para eso, para los linfedemas. ¿Está? Bien. También algo muy importante que les podrían agregar ahí a los linfedemas, una de las causas es cuando se hace la extirpación de cadenas ganglionares axilares por cáncer de mama. ¿Está? En esos casos por ahí se tiene en cuenta, ¿no es cierto?, el linfedema. O sea, se produce el linfedema en los pacientes. Muy bien. Y
El edema de causa, esto aparte, ¿no es cierto? El edema de causa hepática, que les dije que es de tipo generalizado y que es en la zona abdominal, está. Este puede ser por alguna enfermedad hepática como cirrosis o cáncer de hígado, está. En esos casos suele haber ascitis, ¿no es cierto? Que es el edema de causa hepática, ¿está? Muy bien. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta, duda? Los de causa renal y cardíaco, generalmente lo que produce los edemas de causa renal o cardíaco son insuficiencias, ¿está? Insuficiencias en el funcionamiento de esos órganos. ¿Sí? Muy bien. ¿Hasta acá alguna duda, pregunta que tengan? Muy bien. Bueno, en este caso vamos a ver que existen diferentes mecanismos de producción de estos edemas, ¿sí? Dijimos que de acuerdo al mecanismo de producción pueden ser inflamatorios, ¿sí? Que nosotros ya lo vimos, cómo ocurre el aumento de permeabilidad vascular, se generan esos espacios entre las células endoteliales, entonces por ahí, ¿no es cierto?, se fuga líquido, ¿está? Que ocurre durante un proceso inflamatorio por mediadores químicos y demás. Acá, estos mecanismos que les voy a contar, la mayoría son de causas no inflamatorias, ¿está? Y hay varios, ¿sí? Hay varios de estos mecanismos, ¿está? El primero es uno de los que más cuestan por ahí de comprender, ¿sí? Que se llama, bueno, aumento, el primer mecanismo de producción de edema es aumento de la presión hidrostática, ¿sí? Para que ustedes tengan un conceptito, no creo que les pregunten el concepto de presión hidrostática, pero para que ustedes tengan un concepto y sepan lo que es y de esa manera entiendan, ¿no es cierto? Vamos a colocar arriba o acá al costadito, ¿no es cierto? Es bien cortito el concepto. Y van a colocar, es la presión que ejerce la porción líquida sobre las paredes vasculares. ¿Sí? Sobre las paredes vasculares. Eso es la presión hidrostática, ¿sí? Es la fuerza que ejerce la porción líquida de la sangre, ¿sí? Sobre las paredes vasculares. ¿Está? Muy bien. En este caso hay un aumento de la presión hidrostática, un aumento de esa presión que ejerce el agua sobre las paredes vasculares, y eso va a hacer que obviamente salga líquido. En este caso, podrían agregar que es el aumento de la presión hidrostática intravascular para que quede bien claro. ¿Está? Es adentro del vaso sanguíneo ese aumento de la presión. ¿Está? Muy bien. Bueno, dentro de esto, dentro de esta causa, hay dos formas en que puede producirse ese aumento de la presión hidrostática. ¿Sí? Uno es la disminución del retorno venoso, ¿sí? Y otro es la dilatación del extremo arteriolar. ¿Está? Esas son las dos causas que pueden provocar este aumento de la presión hidrostática, intravascular. ¿Está? Bueno, con respecto al retorno venoso, existen dos tipos de edema, ¿no es cierto? El que es localizado y el que es generalizado. Bueno, un ejemplo de disminución del retorno venoso
de tipo generalizado es la insuficiencia cardíaca. ¿Está? ¿Sí? ¿Qué pasa con la insuficiencia cardíaca? Sabemos que cuando hay una insuficiencia cardíaca, el tipo de edema que se va a dar es el generalizado. ¿Está? Acuérdense de eso. ¿Sí? Siempre que hay una insuficiencia, un problema cardíaco, ¿no es cierto?, que hace que el corazón no bombee la cantidad de sangre necesaria por minuto, ¿no es cierto? Entonces, la persona va a sufrir constantemente, ¿sí?, un edema, ¿está? Que acuérdense, comenzaba en los tobillos, en momentos de reposo, ¿sí? Y que después se iba haciendo generalizado. Muy bien. ¿Qué pasa con la insuficiencia cardíaca? Miren lo que ocurre. Hay una disminución del volumen sanguíneo por minuto, ¿está? O sea, una disminución de la volemia. ¿Qué quiere decir eso? Que el corazón no bombea la cantidad de sangre necesaria por minuto, ¿está? Entonces, pulsa la sangre, pero muy lento. Eso sería una insuficiencia cardíaca, ¿está? Al disminuir la volemia, llega poca cantidad de sangre a los diferentes órganos, ¿sí? Entre ellos al riñón. Le llega poca sangre al riñón. Entonces, como le llega poca sangre al riñón, este tiene que bajar su función también, porque si no le llegan los nutrientes necesarios, él se tiene que adaptar a eso, ¿está? Entonces, produce una disfunción renal, o sea, una disminución de la función renal. ¿Está? Al disminuir la función renal, se activa un sistema de hormonas, ¿sí? Esas hormonas que se activan cuando se produce una disfunción renal, vamos a ponerle acá el nombre, sistema renina, son hormonas, ¿sí? Renina, angiotensina, aldosterona. ¿Sí? O sea, imagínense, el corazón bombea poca cantidad de sangre, se reduce la volemia, no llega sangre, la cantidad necesaria de sangre por minuto a los diferentes tejidos. Entre esos tejidos está el riñón, ¿sí? El riñón capta esto, dice, no me está llegando lo que necesito. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer una economía, ¿está? De consumo. Voy a disminuir mi función, voy a activar este sistema de hormonas, ¿sí? Que es renina, angiotensina, aldosterona, y con esto voy a producir una retención de sodio y de agua. ¿Está? En conclusión, edema, ¿sí? Eso es lo que ocurre, ¿está? En estos casos, siempre el tipo de edema que se va a dar cuando afecta ya sea a nivel cardíaco o a nivel renal, va a ser un edema de tipo generalizado. ¿Está? Ese es el ejemplo, ¿sí?, más conveniente cuando es por disminución del retorno venoso, ¿no es cierto?, que genera un edema de tipo generalizado. ¿Está? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna duda, pregunta de este ejemplo? En este caso, ya después, al finalizar toda la explicación, les voy a decir cómo ustedes tendrían que decirle si les preguntan los mecanismos o la fisiopatología del edema. ¿Está? Así también le llaman. ¿Sí? Muy bien. Bueno, el otro tipo de edema, ¿sí?, por disminución del retorno venoso,
ya les dije, el generalizado es por insuficiencia cardíaca que lleva a una insuficiencia renal, ¿está? Y eso produce un edema de tipo generalizado. Y por disminución del retorno venoso, pero que provoque un edema de tipo localizado, ¿sí? Son las varices, ¿está? En este caso es edema, ¿no es cierto?, localizado. Las varices, ¿sí? ¿Qué son las varices? Son dilataciones venosas. La dilatación, digamos, de la parte venosa, ¿está? De las venas, ¿sí? Se dilata, se agrandan las venas y la sangre que corre, que circula, es una sangre muy viscosa, muy como coagulada, ¿está? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La sangre queda mucho tiempo en esa vena y entonces esa vena comienza a agrandarse, a dilatarse, ¿está? No retorna como tiene que retornar, ¿no es cierto? No es que vuelve nuevamente al corazón y de ahí vuelve a ser expulsada la sangre una vez que se eliminan los tóxicos, ¿no es cierto? Sino que queda acumulado mucho tiempo en un lugar, ¿está? Eso es una varice. Y provoca así la hinchazón, fíjense, las personas que tienen varice, como tienen una pierna, ¿no es cierto?, con las venas súper marcadas, muy, muy dilatadas, y además de eso la pierna hinchada, ¿sí? Generalmente se produce de una pierna, ¿sí? A veces puede ser las dos, pero se puede notar la hinchazón de esas extremidades, ¿está? Y solamente ahí, o sea, no es en otra parte del cuerpo. El resto del cuerpo está normal, ¿sí? Solamente tiene hinchada una pierna o las dos, ¿está? Eso también es por disminución del retorno venoso, es decir, no corre, no circula la sangre, ¿sí? A eso se refiere, y que genera este edema, ¿sí? De tipo localizado, ¿está? Muy bien. ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta? Esto que les estoy contando son ejemplos, ¿sí?, de edemas, ya sean generalizados o localizados, que se producen por esa disminución del retorno venoso, ¿está? Y que eso genera el aumento de la presión hidrostática, ¿sí? Muy bien. Y la otra causa que genera aumento de la presión hidrostática es la dilatación de las arterias, ¿está? Una es de las venas, ¿sí? El otro, ¿no?, corresponde a alteraciones en la parte venosa y otro corresponde en alteraciones de la parte arterial, ¿está? La dilatación del extremo arteriolar es cortito, no tiene mucho para decirse. Puede ser por calor, ¿sí? Aplicación de calor en la zona, entonces se dilata la arteria, llega más cantidad de sangre, por lo tanto aumenta el líquido en la zona, ¿está? O puede ser alguna alteración en la regulación hormonal, ¿está? En los mediadores químicos y demás, ¿estamos? Esas pueden ser causas. Muy bien, hasta acá. ¿Alguna pregunta o duda de acuerdo a esto que vimos? Muy bien. Bueno, si a ustedes, bueno, normalmente les van a decir qué es, o sea, definí o hablame de edema, ¿está? Entonces ustedes, bueno, le van a comenzar con el concepto de edema, después la clasificación, ¿no es cierto?, de acuerdo al mecanismo de producción, de acuerdo a la localización-extensión, de acuerdo a la morfología, ¿está? Y bueno, si con eso está, obviamente ya no le digan más nada, ¿no es cierto? Pueden continuar con otro, ¿sí? Ahora, si a ustedes les piden mecanismo, cuáles pueden ser las causas de edema o cuáles son los mecanismos de producción del edema o la fisiopatología,
porque así también le pueden preguntar. Entonces, ustedes lo primero que van a hacer es nombrar todas las fisiopatologías. ¿Está? O sea, todos los mecanismos. El primero que dimos hasta ahora es por aumento de la presión hidrostática. ¿Sí? Le nombran primero. ¿Está? Después, si ellos les piden, ahí les dicen, y bueno, pero ¿cuáles pueden ser las causas de ese aumento de la presión hidrostática? ¿Sí? Entonces ustedes le van a decir, bueno, puede ser una disminución del retorno venoso o la dilatación de las arterias. Bien. Bueno, ¿y qué podría ocasionar una disminución del retorno venoso? Entonces ustedes le van a decir, bueno, puede ser por la insuficiencia cardíaca que conlleva una insuficiencia renal, donde el riñón empieza a retener sodio y agua, y en ese caso va a producir un edema de tipo generalizado, ¿sí? O puede ser por una varice, por ejemplo, en donde las venas se dilatan, comienza a estancarse la sangre en la zona y eso produce un edema de tipo localizado. Punto final, así de sencillo. ¿Está? O sea, no es necesario que ustedes le expliquen todo el mecanismo, solamente estos datos que yo les doy es por las dudas, si les dicen, y bueno, pero el riñón, ¿cómo hace? ¿Cómo hace para retener agua? Entonces, se activa un sistema de hormonas, ¿sí? Entonces esas hormonas que son tal, tal y tal, empiezan a retener ese sodio y agua. ¿Está? ¿Sí? Es como darle información, digamos, pero primero logró eso y después van afinando si les piden. ¿Está? Muy bien. Hasta ahí, ¿vamos bien? ¿Alguna pregunta, duda que les quede? Muy bien. Bueno, el segundo mecanismo, ¿sí? Pues son varios, ¿no es cierto? Es por reducción de la presión osmótica del plasma, ¿sí? O sea, es intravascular también, ¿está? El otro es aumento de la presión hidrostática, ¿sí? Y el segundo es reducción o disminución de la presión osmótica, ¿está? ¿Qué es presión osmótica? Vamos a poner ahí. El otro era la presión que ejercía el agua, ¿sí? Esta es la presión que ejercen las proteínas sobre la pared vascular. ¿Está? Bien. Bueno, entonces, dentro de la reducción de la presión osmótica del plasma, también le dicen oncótica, coloidiosmótica, también le llaman, ¿sí? A la presión osmótica le llaman así, oncótica, coloidiosmótica, ¿está? Muy bien. Dentro de esta, hay digamos, varias causas que pueden provocar esa disminución de la presión osmótica. ¿Está? O sea, ¿cómo se puede disminuir la cantidad de proteínas de la sangre, del plasma? ¿Cuáles pueden ser las causas que me estén produciendo esta disminución de la cantidad de proteínas? ¿Está? Una es la desnutrición, o sea, una dieta pobre en proteínas. ¿Sí? Si me falta proteína, obviamente el plasma no va a tener, ¿está? O tiene muy poquitas. ¿Estamos? Entonces, primera causa, la desnutrición. Otras causas pueden ser las enfermedades renales como el síndrome nefrótico, que produce la eliminación de proteínas a través de la orina. Entonces uno va desechando las proteínas que va ingiriendo y no hay proteínas ni en los tejidos ni tampoco en la sangre. ¿Está? No se forman proteínas. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque la estoy desechando. ¿Sí? Entonces, en esos casos también se reduce la presión osmótica
en el plasma y me lleva a un edema. ¿Están? Las enfermedades hepáticas también, porque el hígado es el principal productor de albúminas y de proteínas en el organismo. ¿Está? Así que es otra causa de esta disminución de presión osmótica. Y también las gastroenteropatías, en donde se pierden proteínas a través de las heces. ¿Está? Cualquiera de estas 4 me reducen o me disminuyen la presión de proteínas contra la pared vascular. ¿Está? O sea, la presión osmótica. ¿Sí? Y cualquiera de estas enfermedades me va a provocar edema. ¿Está? Muy bien. ¿Saben? Les voy a explicar, no es necesario que ustedes les expliquen esto, pero nada más para que ustedes tengan en cuenta. Supongamos que este rectángulo rojo que ven acá es un vaso sanguíneo. ¿Está? Y dentro de ese vaso sanguíneo, ustedes tienen, bueno, la sangre, las células, todo, ¿no es cierto? Bueno, imagínense que los globitos de color celeste es el agua de la sangre, la porción líquida. Y los cuadraditos de color amarillo es la porción proteica, o sea, son las proteínas, ¿sí? Bueno, después obviamente se le agrega todo lo demás, pero bueno, como estamos hablando de edema y de esta reducción de la presión osmótica, vamos a hablar del agua y de las proteínas. Bueno, cuestiones que acá tienen 10 proteínas y 10 moleculitas de agua. ¿Está? O sea, ¿a qué voy con esto? Que la porción de agua y la porción proteica de la sangre están equilibrados, están en equilibrio constante, ¿sí? Siempre. ¿Está? Bueno, por otro lado tenemos este otro caso, ¿sí? En donde, miren, tenemos la mitad de proteínas nada más, o sea, 5. ¿Está? Entonces, el agua que sobra, ¿sí? Porque siempre tiene que estar en equilibrio, acuérdense, siempre tiene que estar en equilibrio, compensado, ¿sí? Entonces, el agua que sobra, ¿qué hace? Sale para afuera del vaso sanguíneo, se va a los tejidos intersticiales y se acumula ahí, ¿está? Por eso es que la falta de proteínas en sangre provoca edema, ¿sí? Porque el agua que sobra, que está de más, no va a quedar dentro de los vasos sanguíneos, sino que va a salir a los tejidos intersticiales o a las cavidades naturales. ¿Está? Por eso es que se produce edema en este caso. ¿Sí? Muy bien. Hasta acá. ¿Preguntas? ¿Dudas? Muy bien. Bueno, ese era el segundo mecanismo de producción. Entonces, acuérdense, aumento de la presión hidrostática por disminución de retorno venoso o dilatación del extremo arteriolar, ¿sí? Segundo mecanismo, disminución de la presión osmótica, siempre del plasma, o sea, siempre es intravascular, por desnutrición, enfermedades hepáticas, renales o gastroenteropatías. ¿Está? En cualquiera de esas se pierden proteínas, ¿sí? Otro mecanismo, que es el del linfedema, ¿está? Es la obstrucción del drenaje linfático, ¿sí? Este ya lo hablamos, está el linfedema, que en este caso es la linfa la que se acumula, ¿sí? Acuérdense que era principalmente en los brazos o en las piernas el linfedema, es de tipo localizado, ¿sí? Es firme, es duro y generalmente se produce por fíjense acá están todas las causas del linfedema, alguna neoplasia que afecte a los ganglios o a los vasos,
puede ser fibrosis, ¿no es cierto?, de los vasos o los ganglios, ya sea por algún proceso inflamatorio que tuvo previamente o por irradiación, está en las radioterapias, por ejemplo, ¿sí? Por daño quirúrgico de los vasos o los ganglios, ¿sí? O la extirpación de los ganglios linfáticos, entonces queda acumulada la linfa. O en el último caso, una parasitosis, ¿sí? La filariasis, por ejemplo, produce la obstrucción de los vasos y ganglios linfáticos. ¿Está? Todas esas pueden ser causas de esa obstrucción del drenaje linfático y provoca linfedema. ¿Está? Muy bien. De las neoplasias yo les dije el cáncer de mama. ¿Sí? Muy bien. O los linfomas también. ¿Están? Muy bien. Otra causa u otro mecanismo de producción de edema es, como les dije hoy, la retención de sodio. Está la ingesta excesiva de sodio, que retiene agua, obviamente, para poder diluir o compensar, equilibrar, ¿no es cierto?, esa cantidad de sodio que se consumió. Y la última es la de causa inflamatoria, ¿sí?, que ya sabemos que es por aumento de la permeabilidad y puede ser aguda, una inflamación aguda o crónica, o durante la angiogénesis, está la formación de un nuevo vaso sanguíneo, ¿sí? Todas esas son otras causas de edema, ¿sí? Otros mecanismos de producción. ¿Está? Muy bien. ¿Hasta acá alguna duda, pregunta que tengan? Muy bien. Bueno, hasta acá, esto es lo que siempre suelen preguntar en anatomía patológica, ¿sí? O sea, preguntan qué es edema, por ahí les pueden preguntar qué es anasarca, trasudado, exudado, ¿está? Eso generalmente les preguntan ellos. Después la clasificación y por último los mecanismos, ¿está? Hasta ahí suelen preguntar. Ahora, esto que viene acá es de semio, ¿está? Esto es de semio. Por las dudas, si les llegan a preguntar cómo se ve un edema clínicamente, ¿sí? ¿Cómo se observa clínicamente un edema? Entonces, esto tengan en cuenta, ¿sí? La piel se vuelve fina y brillante, ¿sí? Y de acuerdo al mecanismo de producción, también varía el color y también la temperatura, ¿eh? También la temperatura, ¿sí? El color, si es inflamatorio, el edema, el color es rojo, ¿está? Si es de tipo renal o nefrótico, como dice acá, es pálido, ¿sí? No tiene color, es la piel, el color de la piel, bien pálido. Y si es de tipo cardíaco, tiene un color cianótico, ¿está? Entonces, inflamatorio es rojo, o rojo, medio rojo azulado también puede ser, ¿sí? Después, si es renal, es pálido, fíjense cómo inicia alrededor de los párpados, ¿está? Y si es cardíaco, acuérdense que en los tobillos, durante el reposo, ¿no es cierto?, que va a ser un color cianótico, ¿está? Ese es cardíaco, ¿sí? Entonces, no se olviden, piel fina, brillante, el color varía de acuerdo al mecanismo de producción, eso tengan en cuenta. Y otra cosa, la temperatura y la sensibilidad, esas son otras dos cosas que hay que ver. Si está caliente la zona del edema, que eso lo van a tener en cuenta cuando lo palpan, es de tipo inflamatorio, ¿sí? Ahora está frío, es de tipo cardíaco, y si es la temperatura normal, ¿no es cierto?, es renal, ¿está? Caliente, inflamatorio, frío, cardíaco, y temperatura normal, ¿sí?, es renal, ¿está?
Y en cuanto a la sensibilidad, al dolor de la zona, ¿sí? El único que duele es el renal. Perdón, el único que duele es el inflamatorio. ¿Está? Y el linfedema. ¿Sí? Esos dos duelen. Después los otros no. ¿Está? Muy bien. Hay un signo, pero esto suelen preguntar en semio, no en anatomía. O sea, la parte clínica no suelen preguntar en anatomía patológica. Y esta partecita que les estoy mostrando, solo si les preguntan, ¿cómo verías el edema digamos, en un paciente, clínicamente? ¿Está? Entonces ahí cuentan esta parte. ¿Sí? Si no, no. Si no, ni le digan. ¿Está? El signo de Godet o de la fobia es eso que están viendo ahí, donde ustedes con un dedo en piel sobre plano óseo presionan unos segundos y después cuando retiran queda la depresión, el huequito. ¿Está? Como también lo ven acá, miren. ¿Ven? Ese es el signo de Godet, que te indica que está edematizado. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta que tengan? Muy bien. Bueno, eso es la parte clínica, ¿no es cierto? Y ya les digo, a ustedes, a ver, cuando dábamos anatomía patológica solita, ¿sí? Hasta lo que es mecanismos de producción, hasta ahí llegábamos, ¿está? Después de esta parte clínica ya sepan que se da más en semiología. Y otra cosa que les iba a decir, ¿cómo se ve el edema microscópicamente? ¿Sí? Eso sí les pueden preguntar. ¿Está? Que es fácil. Se ve como un espacio claro, vacío. ¿Está? Porque acuérdense que con la técnica histológica, ¿no es cierto? Se deshidrata el tejido, se le elimina el agua, ¿está? Entonces queda solamente el espacio que era ocupado por el agua, por el líquido, ¿está? Así que acuérdense que se observan como espacios claros ópticamente vacíos. Así se ve anatomopatológicamente. ¿Está? Una zona de edema. ¿Sí? Muy bien. ¿Hasta acá alguna duda, pregunta que tengan? Muy bien. Bueno, vamos a ir a otros dos. ¿Sí? Ya dimos el primero, que era edema. Vamos a ir a estos dos que son recortitos, hiperemia y congestión. ¿Sí? Los dos se definen como un aumento del flujo sanguíneo en una zona, en un tejido. ¿Está? Bueno, ¿cuál es la diferencia entonces? ¿Sí? Hiperemia es un proceso activo, ¿está? En donde el aumento del riego sanguíneo, o sea, el aumento del flujo sanguíneo en el tejido, se produce porque llega nueva sangre al tejido, ¿está? Es por el aporte de sangre oxigenada, ¿está? Por lo cual, cuando hay una hiperemia en un tejido, se va a ver de color rojizo, ¿está? Como ocurre en las primeras etapas en la gingivitis, por ejemplo, ¿sí? Cuando comienza la inflamación gingival, qué sé yo, 2 a 4 días de acumulada la placa, en la etapa 2, ¿sí? Perdón, 1 o 2, entonces ustedes van a ver un eritema de la gingiva como lo están viendo ahí. ¿Está? La etapa 1, 2 de la patogenia de la gingivitis. Lo que van a observar es, lo primero,
es un eritema, se pone bien roja la encía. ¿Está? ¿Qué es lo que está pasando en la encía? Una hiperemia. ¿Está? Y ese enrojecimiento, ese eritema, se llama rubicundez. ¿Estamos? ¿Y por qué es bien roja? Porque la sangre es oxigenada. ¿Sí? En ese caso, los tejidos, o sea, la gíngiva en este caso, ¿sí? Como ven acá, recibe nutrientes todavía. ¿Está? Posteriormente, cuando el proceso continúa, ¿no es cierto? Y se sigue inflamando y se sigue acumulando líquido, sigue habiendo edema, se empiezan a comprimir los vasos sanguíneos y la sangre ya no corre, ¿está? No corre la sangre, sino que se empieza a quedar estancada en el lugar, ¿sí? Por eso, en ese momento se lo llama congestión. La congestión, a diferencia de la hiperemia, es pasiva, porque la sangre no se mueve, sino que queda estancada en el lugar. No es que está llegando sangre limpia, oxigenada, nutrida, ¿sí? Sino que empieza a estancarse, a quedarse quieta. ¿Está? En ese caso, la sangre es mal oxigenada, o sea, es carbo-oxigenada, ya se empieza a quedar con metabolitos tóxicos de esa sangre, ya no aporta nutrientes, y por lo tanto el tejido se torna una coloración azulada, ¿sí? Rojo azulada. Eso se llama cianosis. ¿Está? Eso tengan en cuenta, la diferencia entre uno y otro. En los tejidos todavía van a estar vivos, van a recibir sus nutrientes y demás, pero a medida que va avanzando el proceso inflamatorio y se va produciendo edema, ese edema va a comprimir los vasos sanguíneos, va a dejar de llegar sangre limpia, digamos, sangre oxigenada con nutrientes, va a dejar de llegar al tejido y va a empezar a estancarse. Con eso viene la congestión, ¿sí? En la congestión, como la sangre está tóxica ya, tiene metabolitos de desecho, los tejidos comienzan a sufrir, ¿está? Y hasta puede llevar a la muerte de las células de ese tejido, ¿está? Así que siempre la hiperemia es buena, la congestión es mala, ¿sí? Para que tengan en cuenta, no le digan así obviamente, pero para ustedes la hiperemia es un proceso, ¿sí? Dentro de todo bueno, ¿está? En cambio, cuando ya pasa a congestión, ¿sí? Que es la evolución, ese sí ya provoca daños en los tejidos, ¿está? Ayer, bueno, justamente estábamos viendo pulpitis y yo les decía que hay un estado de la pulpa, que justamente les estoy por mostrar, un estado de la pulpa que se llama hiperemia pulpar, ¿sí? Es un trastorno circulatorio de la pulpa, que es de tipo reversible, ¿está? Y que en ese caso, en el caso de una hiperemia pulpar, fíjense, puede ser por una caries que expone, digamos, la dentina. Entonces, distintos estímulos actúan sobre esa dentina y va estimulando a los odontoblastos, ¿está? A que esos odontoblastos formen la dentina, digamos, esclerótica, ¿sí? O la osteodentina para poder aislarse del proceso nocivo, ¿no es cierto? Entonces, para poder formar esa dentina, los odontoblastos lo que necesitan es más nutrientes, más cantidad de nutrientes, ¿sí? ¿Y de dónde saca esos nutrientes? De la sangre, ¿está? Entonces, en ese momento se produce una hiperemia pulpar, ¿está? Que después, si nosotros no la tratamos, ¿sí? A esa hiperemia, no le damos un analgésico para que la pulpa, ¿no es cierto?, no se inflame, no llegue a un estado de inflamación, sino que quede ahí en la hiperemia, en el aporte de nutrientes,
¿está? Que quede en eso, ¿no es cierto? Si nosotros no le damos al paciente algún analgésico antiinflamatorio, eso va a proseguir y puede llegar a la congestión pulpar, ¿está? Eso es lo que ocurre en la pulpa, ¿sí? Permiso, voy a admitir, no sé si le admitieron a la persona que... Ahí está. Ahí estamos. Muy bien. Muy bien. Entonces, en esos casos, ¿sí? Cuando ocurren en la pulpa, está este proceso de hiperemia, acuérdense que en estos casos puede ser o por una lesión de caries, ¿sí? que bueno, deja expuesta la dentina, o cuando estamos haciendo una preparación cavitaria también puede ocurrir, ¿está? Que esos estímulos, ya sea caries o preparaciones cavitarias, estimulan a los odontoblastos para que formen dentina de reparación, ¿sí? Para aislarse del proceso nocivo. Y entonces, para formar esa dentina necesitan mayor aporte de nutrientes, ¿está? Entonces, promueven a una hiperemia pulpar. Pero si eso continúa, llega a la congestión, como les dije anteriormente, ¿sí? Donde el tejido, digamos, por seguir inflamándose, va generando, digamos, la acumulación de sangre que es carbooxigenada. Sangre que no tiene nutrientes, ya no aporta nutrientes, ¿sí? Entonces se muere, se termina por morir el tejido. ¿Está? Muy bien. ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta que tengan de estos dos procesos? Obviamente que les pueden preguntar qué es hiperemia, qué es congestión, ¿sí? Y después les pueden preguntar ejemplos en cavidad bucal. Entonces tienen en la gingiva, la gingivitis, es un ejemplo, y después ya la hiperemia pulpar, ¿está? Que vendría a ser un trastorno circulatorio, ¿sí? Muy bien. Hasta acá nosotros vimos edema, hiperemia y congestión. ¿Estamos? Vamos a ver otro trastorno hemodinámico, ¿no es cierto?, que se llama hemorragia. Algo de esto ya vimos en semiología en realidad, o lo habrán visto en semiología. Ya les digo, la parte de semiología no les van a preguntar acá. Más bien ellos piden la parte anatomopatológica, ¿está? Y para comenzar, hemorragia es la salida de sangre, ¿sí? Por la ruptura de un vaso sanguíneo, ya sea un pequeño vaso o un gran vaso sanguíneo, ¿está? Ahí tienen la localización de las hemorragias, pueden ser externas cuando se observa, digamos, la salida de sangre, ¿sí? O puede ser interna, que es la acumulación de sangre en cavidades, por ejemplo, ¿está? Igual que cuando hablábamos hoy de edema, ¿sí? Que era la acumulación de líquido en distintas cavidades, bueno, acá también, pero de sangre, ¿está? Hemotórax, ¿sí? Hemocefalia, hemoperitoneo, hemopericardio, ¿está? Muy bien. De acuerdo al vaso afectado puede ser una hemorragia de tipo arterial, venosa o capilar. Eso es más para semiología, ¿está? La anatomía patológica no tiene trascendencia. De acuerdo a la etiología, ¿sí? De la ruptura de ese vaso o de esa hemorragia, puede ser por rexis, que es la ruptura, por un traumatismo, la diéresis, que es la hemorragia por incisión, por corte, diabrosis, que es por corrosión de la pared vascular, y que es la que se produce por algunas toxinas bacterianas, cuando las bacterias llegan a la sangre, cuando hay bacteremia, septicemia y demás,
¿sí? Esas bacterias pueden producir toxinas y corroer la pared vascular y producir hemorragia, salida de sangre. ¿Está? Y la diapédesis, que es por aumento de la permeabilidad, que es la que vemos en la inflamación. ¿Está? Fíjense que no solo de no solo de glóbulos blancos va a ocurrir diapédesis, sino también de otras células como los glóbulos rojos. ¿Está? ¿Se acuerdan cuando ustedes hacían los preparados histológicos y por ahí le dibujaban un acúmulo de glóbulos rojos en el tejido, ¿no es cierto? Y le ponían hemorragia a eso. Bueno, es por este mecanismo. ¿Está? Muy bien. Bueno, esta sí es importante. Esta pregunta. Esta no preguntan en anatomía patológica. De acuerdo al tamaño y la extensión, las hemorragias pueden ser unas que se llaman petequias, que son así, miren, puntiformes, son puntitos rojos. ¿Está? De 1 a 2 milímetros. ¿Estamos? Esas petequias muchas veces están asociadas a hipertensión arterial, o sea, aumento brusco de la presión de los capilares sanguíneos. Entonces, como aumenta mucho la presión de los capilares, revientan los capilares y queda la hemorragia así puntiforme. ¿Está? Las petequias, la aparición de petequias se asocia generalmente a la hipertensión, pero también puede haber otros factores implicados, como por ejemplo la falta de plaquetas, ¿sí? Eso se llama trombocitopenia, ¿sí? También puede ser por disminución o déficit de factores de la coagulación que provocan estas hemorragias petequiales, ¿está? Entonces, esas pueden ser las causas de aparición de petequias. Ahí vemos en el paladar, fíjense, la cantidad de petequias que habría que ver en ese paciente, a ver si no tiene hipertensión o alguna enfermedad de la coagulación, ¿está? O la falta de plaquetas, ¿estamos? Hay que buscar por ahí, ¿sí? Después hay otras que son un poco más grandes, fíjense, acá quiero que corrijan algo. Las púrpuras son un poquito más grandes, fíjense, de 3 milímetros sería a 1 centímetro. Eso es lo que miden, de 3 milímetros a 1 centímetro. ¿Está? Y pueden ser por la inflamación de los vasos sanguíneos, eso se llama vasculitis, por traumatismos, golpes, ¿sí? O por fragilidad capilar en el caso de leucemias, ¿está? U otras enfermedades afines. ¿Por qué se llaman púrpura? Porque tienen color púrpura. Simple. ¿Está? Fíjense que las petequias son bien rojitas y puntitos. ¿Eh? Las púrpuras, en cambio, son más violetas, ¿no es cierto? Muy bien. Y la última que vamos a ver, equimosis o equimosis. ¿Está? En este caso son mucho más grandes las hemorragias. Miden de 1 a 2 centímetros, pueden ser también por golpes, por traumatismos o por fragilidad capilar, ¿sí? Y estas, las equimosis, a diferencia de las dos anteriores, lo que tiene es que van cambiando de color conforme pasan los días. ¿Vieron el moretón? El moretón que muchas veces se hace por golpes, ¿no es cierto? O porque tiene un problema de fragilidad capilar. Entonces, fíjense que va cambiando de coloración. ¿Por qué cambia de coloración? Esto suelen preguntar. Cuando se rompe un vaso sanguíneo en un tejido, se liberan glóbulos rojos, ¿no es cierto?
Esos glóbulos rojos son tomados por macrófagos y lo van degradando, ¿sí? Primero esos glóbulos rojos, ¿no es cierto?, son, digamos, tienen este pigmento que nosotros lo conocemos como hemoglobina, es la proteína que transporta oxígeno dentro del glóbulo rojo. Entonces, primero se libera hemoglobina en el tejido, ¿está? Esa hemoglobina tiene un color rojo azulado, ¿está? Así que el primer color que ustedes van a ver en el moretón es así como están viendo acá, un rojo azulado, ¿está? Después el macrófago toma esa hemoglobina, la degrada, ¿sí?, la transforma en bilirrubina, ¿está? Y ahí el color cambia, porque el color de la bilirrubina, ¿de qué color es? Es de un color amarillo verdoso, ¿está? O medio azuladito, ¿no es cierto? Azulado verdoso. Y después, esa bilirrubina otra vez es metabolizada y se transforma en la última, en el último producto, que es la hemosiderina, ¿está? El color de la hemosiderina es un color castaño dorado, ¿sí? Medio marroncito sería, ¿no? ¿Sí? Entonces, cuando ustedes ven que la equimosis es de un color castaño dorado, marroncito, es porque ya se está yendo la hemorragia, ¿está? Si ven de un color rojo azulado, es porque recién comienza, ¿sí? Y de hecho eso es en los casos de muertes sospechosas, donde encuentran equimosis, ¿sí? Se sabe que es por un traumatismo y de hecho observan los colores de las equimosis para poder saber en qué, digamos, hace cuántos días, ¿no es cierto?, ocurrió el proceso, ¿está? Ocurrió la muerte, ¿no es cierto?, el fallecimiento de esa persona. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna duda, pregunta que tengan? Muy bien. Bueno, de hemorragia es eso, ¿sí? Principalmente les van a preguntar qué es la hemorragia y probablemente se vayan directamente a preguntarle qué es una petequia, una púrpura, una equimosis, ¿está? Y por ahí la demás clasificación es más para semiología, pero ténganla en cuenta, ¿está? Cómo puede ser de acuerdo a la etiología, cómo puede ser la hemorragia de acuerdo al vaso afectado, cómo puede ser la hemorragia de acuerdo a la localización, ¿está? Y esta se ha agregado de semiología, que es de acuerdo al volumen de sangre que se perdió, ¿sí? Leve, moderada, severa, y en la moderada ya se suele producir muerte, ¿está? De la persona. Muy bien. ¿Hasta acá alguna pregunta sobre hemorragia? Dentro de las hemorragias en cavidad bucal existen las estomatorragias, ¿sí? Esto es de semiología puro, ¿está? Pero por las dudas, si les dicen, ¿y ejemplos de hemorragia en cavidad bucal? Además de darle lo de la petequia, ¿sí?, que ven acá en el paladar, ¿no es cierto? Esto, que acuérdense que puede ser por cualquiera de estas tres causas, ¿sí? Está asociado a eso. Bueno, tienen también otras hemorragias, como por ejemplo las gingivorragias, que se dan en la gingivitis, ¿está? Eso tengan en cuenta nada más, como para agregar, ¿está? Por ahí, si les piden un ejemplo de hemorragia en cavidad bucal, la gingivitis, la periodontitis, ¿está? Estas son las dos que más frecuentemente se ven, ¿está? Después sí puede ser algunos tumores, ¿no es cierto? Algunos carcinomas que puedan provocar esto, ¿sí?
Igual esto, por ejemplo, preguntan en semiología. No tiene cuadro anatomopatológico, digamos. Muy bien, hasta acá, ¿alguna duda, pregunta que tengan? Muy bien. Bueno, hasta acá, hasta lo que vimos ahora, que fue edema, hiperemia, congestión y hemorragia, esos 4, son trastornos hídricos y hemodinámicos. ¿Está? Estos que comienzan ahora es patología vascular, ¿no es cierto? Pero se llaman trastornos, trastornos circulatorios de origen obstructivo. ¿Está? Dentro de esto vamos a ver trombosis, embolia e infarto. ¿Sí? Esos 3 y terminamos con, con este grupo. ¿Está? Y nos quedaría para ver lo último es arteriosclerosis. ¿Sí? Bien, vamos a empezar con trombosis. ¿Está? Trombosis y dentro de eso hay un concepto que es trombo. ¿Sí? Trombosis, bueno, ese concepto es el que piden. ¿Está? Así que formación de masa sólida, ¿sí? Es una masa sólida, ya sea dentro de un vaso sanguíneo o dentro del corazón, ¿sí? Intravascular o intracardíaco, ¿sí? En un ser vivo, que esa masa sólida está constituida por elementos formes de la sangre, ¿sí? Es esto que ven acá. Esta masa sólida que está obstruyendo, en este caso, un vaso sanguíneo, o puede estar a nivel cardíaco también. ¿Está? El trombo, que es esta masa sólida, ¿no es cierto? El trombo es una red, fíjense, es una red tridimensional de fibrina. Todas esas líneas de color blancas que ven ahí, esa es la red de fibrina. ¿Está? Sobre esa red quedan atrapadas células de la sangre, como ven acá, eritrocitos, glóbulos blancos también, y principalmente plaquetas, quedan atrapadas ahí, y también se le agrega agua y minerales. ¿Está? Y lo más importante del trombo es que esta masa sólida, ¿sí? Constituida por esta red de fibrina y células sanguíneas, plaquetas y demás, está fija en un punto del vaso sanguíneo o de la cavidad cardíaca. ¿Está? No se mueve, está fijo ahí. ¿Sí? Eso es importante que ustedes recuerden del trombo. ¿Está? Porque ahora en un ratito ya vamos a pasar a émbolo y el émbolo sí circula, se mueve. ¿Está? Pero el trombo no. El trombo queda fijo en un punto. ¿Sí? Estos 2 conceptos, sépanlos. Esto le va a pedir, ¿sí? ¿Qué es trombosis y qué es trombo? Que no es lo mismo. ¿Está? Trombosis es la alteración que se produce, o sea, el trastorno, y trombo es la masa con la cual se produce el trastorno. ¿Está? Muy bien. ¿Algo que no se haya entendido de esos 2 conceptos? Muy bien. Bueno, esto también le van a preguntar, esto es propio de anatomía patológica, ¿sí? ¿Qué factores predisponen a la trombosis? Estos no son los causales. Acá no hablamos de causa, porque la causa es el trombo, por eso se obstruye, o sea, se obstruye el vaso y provoca un infarto, ¿no es cierto? La causa es el trombo, ¿está? Ahora, ¿qué predispone a que se forme ese trombo? ¿Sí?
Esto se llama triada de Virchow. ¿Está? Triada de Virchow. Son 3 factores. Primer factor, que haya alguna alteración del endotelio. ¿Está? Sí, que de hecho es uno de los factores más importantes que predisponen. ¿Está? La alteración del endotelio puede ser por algún estrés hemodinámico, que no haya una buena circulación sanguínea, ¿no es cierto? Turbulencias dentro del vaso sanguíneo, que haya hipertensión arterial, o que existan, digamos, toxinas bacterianas que estén influyendo sobre ese endotelio y lo estén dañando. ¿Está? Entonces, esas pueden ser las causas de la alteración del endotelio vascular. Otro factor que necesitamos para que ocurra una trombosis es que se altere el flujo, ¿sí? O sea, se desordene el flujo. ¿Está? ¿Se acuerdan que yo les había dicho cuando hablábamos en inflamación que si este es el vaso sanguíneo, ¿no es cierto? En el centro del vaso sanguíneo van todos los elementos formes, ¿verdad? Y afuera iba el plasma, ¿no es cierto? Bueno, eso es un orden que tiene. ¿Está? ¿Qué pasa? Cuando esto se altera, ¿sí? Cuando ese flujo sanguíneo se desordena, ahí puede predisponer a una trombosis. ¿Está? Eso tengan en cuenta, ¿sí? Muy bien. Y por último, el último factor es la hipercoagulabilidad. ¿Está? O sea que la sangre, por algún motivo, sea muy coagulable, pero en exceso. ¿Está? Eso ocurre generalmente, puede ser por 2 cosas. ¿Sí? Puede ser porque los factores de la coagulación están alterados, ¿sí? Entonces produce una sangre muy viscosa, coagulable, ¿está? O porque falten sustancias que puedan, digamos, hacer más circulable la sangre, que se llaman antitrombóticos. Hay sustancias antitrombóticas naturales que tiene nuestra sangre y que hace que pueda circular, pero cuando faltan esas sustancias, la sangre se vuelve viscosa y se coagula muy rápido. ¿Está? O sea, es un desorden genético, ¿no? O que haya exceso de factores de la coagulación o que falten los antitrombóticos. ¿Está? Eso es genético, que provoca hipercoagulabilidad. ¿Está? O si no, un desorden que no es genético, sino que es adquirido, por ejemplo, en el caso de pacientes postrados, ya sea por infartos, por cánceres, ¿sí? O que están, digamos, postrados por ya vejez, ¿no es cierto? En esos casos también puede predisponer porque la sangre queda quieta, ¿está? Y al quedar quieta, los elementos formes pueden tomar contacto con el endotelio, ¿está? Entonces, en resumen, ¿qué tienen que saber? Primero, ¿qué es trombosis? ¿Qué es trombo? Les van a preguntar cuál es la triada de Virchow, y ustedes van a contestar estas 3, ¿está? Y por último, lo último de trombosis, es la clasificación y los destinos, ¿está? O sea, en qué puede terminar una trombosis. ¿Sí? ¿Hasta acá alguna duda, pregunta, algo que quieran que repita? Muy bien. Bueno, en cuanto a esto, fíjense, tenemos esta clasificación. No es difícil la clasificación de trombosis, ¿está?
Puede ser de acuerdo a la localización, trombos arteriales, que se forman en las arterias, capilares, venosos. Los venosos, miren, son los que causan las varices, que hoy veíamos en edema, que pueden producir un edema de tipo generalizado. Bueno, esos, bueno, es por trombos, ¿no es cierto? Se coagula la sangre y forma pequeños trombos en las venas, ¿está? O los intracardíacos, que son los causantes de los infartos cardíacos, ¿está? Después, pueden ser recientes o antiguos, ¿sí? Hay trombos que se forman, qué sé yo, en la etapa de la niñez o en la adolescencia, y recién en la edad adulta se manifiestan con algún infarto, ¿está? O alguna varices, depende de dónde esté ubicado, obviamente, ¿está? De acuerdo a la forma del trombo, y esto es importante porque pueden ser murales, como los que ven acá, en realidad más bajitos, ¿sí? Los murales son un poquito más bajitos que los que ven en este caso, ¿sí? Forman como una pared, un muro, sobre el endotelio vascular, ¿sí? Acuérdense que es esa red de fibrina con elementos formes de la sangre, plaquetas, ¿sí? Etcétera, ¿no es cierto? Bueno, el mural es más bajito, es como una pared, un muro, sobre el endotelio vascular, ¿está? Después tienen los propagantes, que son los que van creciendo, como en este caso, ¿sí? Que ya no es chatito, sino, no es como una plaquita, sino que se eleva un poco más. De igual manera sigue circulando la sangre, ¿está? Los vegetantes tienen forma de vegetación, ¿sí? Son trombos con forma de vegetación, ¿está? Y los oclusivos son estos que llegan a ocluir la totalidad del vaso sanguíneo, ¿está? Llega hasta ahí la sangre, se obstruye la sangre y de este lado obviamente provoca lo que es el infarto, ¿está? Infarto del tejido, ¿sí? Dependiendo del tejido donde aparezca, va a ser, qué sé yo, un infarto de miocardio, un infarto renal, un infarto hepático, etc. ¿Está? Muy bien. Después tienen también, según estén infectados o no, bueno, sépticos, asépticos. ¿Sí? Bien sencillo. ¿Tiene o no tiene microorganismos? ¿Está? Y de acuerdo al color y la composición, preguntan, así como el de la forma, ¿sí? El del color y la composición preguntan, ¿sí? Porque es de qué células está compuesto el trombo. ¿Está? Los blancos son glóbulos blancos, o sea, leucocitos y plaquetas, más la fibrina, obviamente. La fibrina nunca falta, ¿está? Porque es la red que contiene esas células. Los rojos, que son glóbulos rojos y plaquetas, más la fibrina, obviamente. Y los mixtos, que tienen zonas blancas, zonas rojas, zona blanca, zona roja. ¿Está? O sea, es moteado. Como ven acá. ¿Ven que es moteadito? Tiene las dos. Rojo, blanco, rojo, blanco. ¿Está? Tienen un cuerpo, ese trombo, el mixto, tiene un cuerpo que es moteado, o sea, tiene glóbulos rojos, glóbulos blancos, ¿sí? Y después tienen una cola que es roja, bien roja, que es un coágulo de sangre, ¿sí? Que se mueve, ¿está? Vamos a hacerle un dibujito para que ustedes lo puedan tener. Vamos a hacerle acá. Acuérdense que siempre los trombos están adheridos a un punto, ¿está? De la pared arterial, así que acá estaría el endotelio. ¿Vamos? Ahí. Entonces le vamos a hacer el cuerpo moteado, rojo y blanco, y la cola, que es un coágulo sanguíneo, que es roja. ¿Ah?
que continúa con la circulación. Y ahí estaría la otra pared del vaso. ¿Tá? Ese es el trombo mixto. ¿Sí? Muy bien. Así que no se olviden. 4 cosas de trombosis. ¿Qué es trombosis? ¿Qué es trombo? Tríada de Virchow. No se olviden los 3 factores predisponentes. Acuérdense que no es la causa de la trombosis, sino predispone. ¿Está? Pregunta de examen. Y tercero, la clasificación. Esta, o sea, esta. Cuarto punto que tienen que estudiar de trombosis, y es lo último, sus destinos. Son 1, 2, 3, 4, 5 destinos. ¿Está? Primero, el caso ideal es que el trombo se disuelva totalmente, ¿no? O sea, se forme, como ven acá. Este es un vaso sanguíneo que tendría que estar así limpito, ¿no es cierto? Pero hay un trombo que se formó ahí. Bueno, si se detecta, ¿no es cierto?, el trombo, mejor dicho, si se detecta la trombosis en el paciente, se le da antitrombóticos, o sea, fármacos que pueden diluir ese trombo. ¿Está? Les deja la arteria o la vena, o lo que sea donde se formó, se deja así limpito. ¿Está? Como ven acá. Eso es la disolución. ¿Sí? Desaparece el trombo por mecanismos fibrinolíticos. ¿Está? Rompen la fibrina, desintegran el trombo, ¿sí? Y bueno, todo como estaba antes. ¿Sí? Ya no está más la obstrucción. ¿Está? Muy bien. Otro caso, otro destino, propagación. La propagación. En este caso, el trombo, ¿qué pasa? Crece. O sea, primero se forma así, chiquitito, como como les mostré hoy, como un murito, una pared, que son los trombos murales que les dije hoy. Después eso va creciendo de a poquito, ¿sí? Van creciendo, 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 hasta que llega a obstruir así todo el vaso sanguíneo. ¿Está? Eso es la propagación, el crecimiento y el aumento de tamaño. ¿Está? Ese es el otro destino. Muy bien. Después, otro destino es que el trombo, ¿se acuerdan que yo les dije que el trombo tiene una característica que es que está adherido a la pared del vaso en un punto fijo? ¿Está? No se mueve. ¿Sí? Bueno, hay veces que el trombo puede desprenderse, este pedacito, por ejemplo, se desprende y va por la circulación sanguínea y llega a vasos sanguíneos de menor calibre y lo obstruye bruscamente. ¿Está? Cuando el trombo se desprende y viaja, eso se llama embolia. ¿Está? Bueno, ahora lo vamos a ver, tromboembolismo. ¿Está? Supongamos este que ven acá, se formó en una arteria cardíaca, se desprendió, viajó por la circulación, llegó al pulmón y ahí obstruye. ¿Está? Y produce una embolia pulmonar, que es gravísimo, obviamente. Ese es otro destino, ¿sí? Embolia. ¿Está? Este ejemplo es en el pulmón, pero puede ser en cualquier otro órgano. Muy bien. Entonces, acuérdense, disolución, propagación, el crecimiento, ¿no es cierto? Embolia, y vamos a ver este, que se llama organización y recanalización. ¿Está? Bueno, en este caso, ¿qué pasa con la organización y recanalización? Fíjense, es este último caso que ven acá, en donde se forma el trombo
engrosa la pared arterial, pero tiene dentro del trombo, no es que está todo sólido, como en este caso, que obstruyó totalmente, ¿no es cierto? Sino que hay unas pequeñas luces, fíjense, por donde todavía circula la sangre, ¿está? O sea, el trombo se forma, engrosa la pared, ¿sí? Pero existen pequeñas luces dentro del trombo que permiten la recanalización del flujo sanguíneo, ¿sí? O la recirculación del flujo sanguíneo, ¿está? Eso es la organización y recanalización. Eso se entendió porque siempre es el que no suelen comprender, pero si necesitan que explique nuevamente ese, no hay problema, me avisan. Muy bien. Bueno, y el último destino es la calcificación, y en ese caso, bueno, el trombo se calcifica nada más, no hay más nada para decir, ¿está? O sea, precipitan sales cálcicas sobre el trombo y lo vuelven duro, ¿está? Sobre esa red de fibrina, ¿no es cierto? Precipitan esas sales y queda duro, ¿sí? Esos son los 5 destinos del trombo, no se olviden, ¿eh? Muy bien. Preguntas, dudas que queden. Muy bien. Bueno. Después nos queda este y uno más y terminamos con estos trastornos. ¿Está? Y acá vamos a ver lo que es embolia, ¿sí? Y ya les digo, embolia es un material, no siempre es sólido, puede ser, fíjense, sólido, líquido o gaseoso también. ¿Está? Puede ser sólido, líquido o gaseoso. Es un material que circula por la sangre y se forma en un vaso de X calibre, y cuando circula, ¿no es cierto?, llega a un vasito de menor calibre y ahí lo obstruye bruscamente, ¿sí? Tengan en cuenta ese concepto. En este caso viaja, no es como el trombo que queda fijo en un punto, ¿está? Este sí viaja. Y no, a ver, hay tres diferencias importantes, ¿está? Primera diferencia es que este circula. Eso en primer lugar, ¿está? Segunda diferencia, el material, ¿cómo puede ser? Puede ser sólido, como el trombo, ¿sí? Puede ser líquido, que ese no tiene el trombo, no hay un trombo líquido, ¿está? O puede ser también gaseoso, ¿está? Esos tres tipos, ¿sí? Sólido, líquido o gaseoso. En cambio, el trombo siempre es sólido, acuérdense eso. Y tercera diferencia es que el trombo va a obstruir lentamente, ¿está? Este, en cambio, obstruye bruscamente. Obstrucción brusca, ¿está? Brusca, ¿sí? Esas son las diferencias. ¿Estamos? No se olviden. Bueno, miren lo que dice ahí. Casi el 90% de las embolias son tromboembolismos. O sea, son trombos que se desprendieron y viajaron.
y provocaron lo que vimos en uno de sus destinos, provocaron una embolia, como ven acá. Está el 90% de los casos. ¿Sí? No se olviden ese dato. Bueno, de embolia, tengan en cuenta, según la naturaleza de la obstrucción, puede ser sólida, líquida o gaseosa. Ya les voy a dar 3 ejemplos, uno para cada uno, para que ustedes les digan. Y según la ubicación, pueden ser arteriales, venosos, capilares o intracardíacos. Igual que el trombo. Vieron que el trombo también, según la ubicación, era así. ¿Está? Bueno, vamos a ponerle ejemplos acá. Una embolia sólida. ¿Sí? Ahí le ponen trombo. Trombosis. Bueno, no, trombo nomás. O tromboembolismo. ¿Está? Esa es una embolia sólida. ¿Sí? Vamos a un ejemplo de embolia líquida. Bueno, acá le van a poner embolia, bueno, líquido amniótico. Y les voy a explicar. Líquido amniótico. ¿Sí? Líquido amniótico. Y un ejemplo de embolia gaseosa. Un ejemplo de embolia gaseosa sería, para poner enfermedad del buzo. Del buzo. ¿Está? Enfermedad del buzo. Pues googleen un poco la enfermedad del buzo, igual les voy a explicar, pero googleen y se van a enterar. De los que hacen buceo, ¿no es cierto?, a nivel, digamos, en las profundidades del mar, ¿sí? Bueno, muchas veces el cambio de presión, atmosférica que ocurre, ¿no es cierto?, desde las profundidades del mar a medida que van yendo hacia lo profundo, genera esa profundización genera un cambio de presión. ¿Está? Ese cambio de presión puede producir a nivel circulatorio unas burbujas de aire dentro de la circulación. ¿Está? Y esas burbujas de aire son las que viajan por la circulación de la persona que está haciendo buceo, ¿no es cierto?, o que está practicando este deporte, y obstruye bruscamente, ¿no es cierto?, un vaso sanguíneo, generalmente en el cerebro, ¿está? Por lo cual lleva a la muerte del buzo, ¿sí? Esa es una embolia de tipo gaseosa, ¿está? Pero es por los cambios bruscos de presión atmosféricas, entonces generan esas como turbulencias dentro de la circulación y produce unas burbujas de gas, ¿está? De aire, mejor dicho, ¿está? Por eso algunos soportan más profundidad, otros menos, ¿está? Y hay muchas personas que practican este deporte y han fallecido, ¿no es cierto?, por tal causa. ¿Está? Muy bien. Y el del líquido amniótico, ¿sí?, la embolia del líquido amniótico, son ejemplos, por las dudas si les preguntan. La del líquido amniótico es cuando, bueno, ocurría mucho antes. Antes ocurría la embolia del líquido amniótico, que es cuando la persona está dando a luz, ¿no es cierto?, está en un parto, en trabajo de parto, las venas uterinas, ¿sí?, muchas veces por la fuerza pueden desgarrarse, ¿está? Entonces, el líquido amniótico que contiene al bebé
pasa a la circulación materna y forma burbujas, pero de líquido, no de gas, de líquido. Y además el líquido amniótico tiene muchas sustancias trombóticas, o sea, va a formar trombos, ¿sí? Trombogénicas. Entonces produce la muerte por tromboembolismo en la mamá, ¿está? Y también por los glóbulos de, mejor dicho, burbujas de líquido amniótico que van por la circulación, ¿está? Eso también ocurre. Bueno, ocurría más antes cuando era menos controlado, ¿sí? Muy bien. Muy bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta, duda que quede? Vamos bien. Ahí tienen varios ejemplos de embolia en el apunte que les mandé. Puede ser, bueno, la gaseosa que les dije, la enfermedad del buzo, la del líquido amniótico, y después las otras que son más que nada sólidas, como la embolia pulmonar que les mostré en el dibujito anterior, una embolia de circulación periférica común y corriente, ¿está? Que ya sea en las piernas, en los brazos, ¿sí? O cualquier otra parte del organismo. Esas son de la circulación periférica. Ah, y la embolia grasa, esa que dice ahí, también es sólida, ¿está? Puede ser un trombo o un glóbulo de grasa. Glóbulo de grasa. ¿Sí? En este caso, el de la embolia grasa ocurre cuando se fractura un hueso, como por ejemplo un hueso largo como el fémur, en un accidente. Vieron que el fémur tiene mucha cantidad de médula ósea, la médula ósea es pura grasa, ¿está? Entonces, ese tejido adiposo, esa grasa, pasa a la circulación, como hay desgarro de venas y arterias, pasa a la circulación y puede producir una embolia grasa. ¿Está? También. ¿Sí? Más que nada por traumatismos de huesos largos. Muy bien. En cualquiera de estos casos, siempre la obstrucción va a ser brusca. ¿Sí? No se olviden de eso. Muy bien. ¿Hasta acá alguna duda, pregunta que haya quedado? Bien, entonces dimos trombosis, embolia y el último, infarto. ¿Está? Todos estos trastornos, todos son trastornos, ¿sí? Porque después nos queda uno más, pero es una enfermedad, no es un trastorno, ¿sí? Bueno, acá vemos lo que es infarto, que es un área de tejido donde ocurre una necrosis de tipo isquémica, necrosis por coagulación también llamada, en donde al tejido no le llega el aporte sanguíneo, ¿está? O no se produce el retorno venoso. Entonces se muere el tejido, obviamente, ¿está? Uno de los más comunes es el infarto de miocardio, ¿verdad? No obstante, acá les muestro, porque ellos les muestran, bueno, antes les daban la clase, les mostraban el riñón, así como ven acá. Este es el riñón, ¿está? Y la zona pálida que ustedes ven es la zona del infarto, ¿está? Y todo alrededor hay acumulación de sangre y sin embargo, fíjense, todo alrededor hay sangre, pero acá en la zona donde está pálida, resulta que hay un déficit o mejor dicho, una interrupción del riego sanguíneo, ¿está? Entonces se muere esta zona, ¿está? Bueno, los infartos, esto preguntan,
pueden ser rojos o blancos. ¿Está? Los infartos que son rojos son de tipo hemorrágico, se producen por obstrucciones que son venosas, ¿está? Y ocurre en tejidos donde se pueda acumular, donde esté favorecida la acumulación de sangre, o sea, tejidos laxos, ¿sí? Como por ejemplo el pulmón. En el pulmón ocurren infartos, pero son de tipo hemorrágicos, ¿está? Todo alrededor del pulmón hay sangre, pero en el lugar del infarto no hay, ¿está? No le llega. Después tenemos los otros, que son los infartos blancos o pálidos, que está así, es por obstrucciones arteriales, fíjense la diferencia, y en este caso se da en tejidos no laxos, sino tejidos sólidos, como por ejemplo hígado, corazón, riñón, ¿está? Ahí se dan infartos de tipo pálido, ¿está? Eso es según el color. Y según estén infectados o no, pueden ser sépticos, o blandos también, donde hay microorganismos implicados y puede llegar a producirse un absceso en la zona del infarto, o pueden ser asépticos, que en este caso no hay microorganismos implicados. ¿Está? Estos, los sépticos, pueden ocurrir en el caso de en la zona, en el cerebro, está ahí pueden ocurrir muchas veces los infartos de tipo séptico se ven ahí, ¿está? Muy bien. Eso para tener en cuenta en cuanto a su clasificación. Muy bien. Bueno, en el apunte ustedes tienen factores que pueden influir, ¿no es cierto?, en la formación de un infarto o en la aparición de un infarto, y después tienen causas, ¿está? Los predisponentes y los causales. Las causas son sencillas porque siempre tiene que ver con alguna obstrucción, por ejemplo, alguna obstrucción de un vaso o de una vena, de un vaso sanguíneo en realidad, ¿sí? Puede ser por una compresión también, ¿no es cierto? No solamente que esté obstruido así con un émbolo o con un trombo o con una placa de grasa, que ya vamos a ver ahora en un ratito, no solamente puede haber una obstrucción de ese estilo, sino que algo esté comprimiendo el vaso, ¿está? Por ejemplo, un tumor, ¿sí? O algún defecto óseo, ¿no es cierto?, que comprima el vaso sanguíneo, ¿está? Puede ser también infarto por rotura, que se rompa el vaso sanguíneo, entonces se produce una hemorragia, ¿sí? Y bueno, la zona donde posterior a esa hemorragia no le llega la sangre, ¿está? Entonces se produce un infarto, ¿sí? O puede ser por vasoconstricción muy agresiva, que eso se llama vasoespasmo, ¿está? Que también puede llevar a infartos, ¿está? Entonces, esas son las causas, ¿sí? Obstrucción, compresión, vasoespasmos o rotura de los vasos sanguíneos, ¿está? Ahora, ¿qué factores predisponen a un infarto? ¿Sí? Puede ser alguna condición del riego sanguíneo, algo que esté obstruyendo el riego sanguíneo de la zona, ¿está? La velocidad con la cual se obstruye un vaso, ¿sí? O sea, si es brusca o es lenta. No es lo mismo que se vaya obstruyendo lentamente, como ocurre con un trombo, que es de a poquito, ¿no es cierto?, a que se obstruya bruscamente, como ocurre con un émbolo, ¿está? Que lleva a la muerte segura. ¿Estamos? Del tejido, ¿no es cierto? Ahí, si es un tejido vital, va a llevar a la muerte del sujeto, obviamente. ¿Está?
también tiene que ver con la vulnerabilidad del tejido a la hipoxia, o sea, a la falta de oxígeno. ¿Sí? Por ejemplo, en el cerebro sabemos que es un tejido que no soporta estar sin oxígeno, así que se muere rápidamente. ¿Está? Y también tiene que ver con el contenido de oxígeno de la sangre. ¿Sí? Son 4 factores que, por ejemplo, una persona que tenga anemia, que sabemos que tiene disminuida la cantidad de oxígeno en sangre. ¿Está? Entonces, esos 4 factores influyen, ¿sí? Son predisponentes de infarto, no causales. ¿Está? Tengan en cuenta eso. Muy bien. Hasta acá, dudas, preguntas que tengan, algo que no se haya comprendido. Bien. Bueno, y por último, fíjense, concepto de infarto, clasificación, factores predisponentes, factores causales, y lo último que vemos de infarto, con esto terminamos, es la morfología. ¿Está? Eso sí, les van a preguntar, obviamente, en anatomía patológica, y tengan en cuenta lo siguiente. Primero, vamos a hacer, bueno, ahora les muestro esta parte, pero les voy a hacer un dibujito para que ustedes lo tengan en cuenta. La forma de los infartos generalmente tiene forma de cuña. La forma de cuña es como una pirámide. ¿Está? En el vértice está el vaso obstruido. El vaso obstruido, en el vértice, siempre. Ahí es donde no llega la sangre. ¿Sí? Y de esa forma se va infartando todo el resto del tejido. ¿Está? La base de la cuña, ¿sí? Es la superficie del órgano en cuestión. ¿Está? Del órgano en cuestión. ¿Sí? Vértice, base. Los bordes del infarto, no, bueno, yo los hice medio en línea recta, ¿no es cierto? Pero en realidad son irregulares, ¿sí? Son irregulares. Ahora ya les voy a mostrar en el riñón. Son bordes irregulares. Y por lo general, toda la zona del infarto, vamos a ponerle de otro color, está recubierto por un exudado fibrino leucocitario. Hay fibrina y leucocitos acá arriba. ¿Sí? Ahí. Bueno. Entonces miren el riñón ahí. Ah, y después, por último, alrededor hiperemia. ¿Está? Fíjense, acá está el vértice y la superficie del órgano. Vértice es el vaso obstruido y la superficie del órgano es la base. Los bordes del infarto, fíjense que no son como yo les hice regulares, sino todos irregulares, ¿no es cierto? ¿Está? Y a su vez, acá al costadito donde ustedes ven rojo, bueno, ahí hay hiperemia. Esta zona está viva, ¿eh? El problema es acá. Ahí está infartado, ¿sí? Ahora, esta zona que le rodea está bien, está viva. ¿Estamos? Y bueno, y para nada más mostrarles la zona que es más pálida o rosadita, ¿no es cierto? Donde ya no hay núcleos, ¿verdad? Esa era la zona de necrosis, de coagulación, y esta zona donde sí hay núcleos, donde hay una reacción inflamatoria también, es la zona que